El caso que os traigo hoy me lo habéis estado pidiendo muchísimo en comentarios. Y como siempre intento traeros al canal los casos que me pedís y poco a poco os los voy trayendo. Y en concreto, como os digo, este es uno de los que más habéis pedido y es uno de los grandes asesinos en serie de Estados Unidos, Richard Ramírez. Se le conoce también como Night Stalker y en español se le suele traducir al acechador o acosador nocturno. Es especialmente conocido por ser un psicópata satánico que entraba por las noches a las casas a abusar y matar a quien estuviera dentro. Estuvo en activo entre los años 1984 y 1985, pero la mayoría de sus crímenes se concentran en tan solo 3 meses, en los que sembró el terror y el miedo en la población, más concretamente en el condado de Los Ángeles, que es donde cometió la mayoría de sus crímenes. Este sanguinario maníaco acabó con la vida de 14 personas y abusó de 11. En muchos casos dejaba vivas a sus víctimas porque disfrutaba sabiendo que sufrirían recordando lo que les hizo pasar. Aunque esto fue algo que al final jugó en su contra y los testimonios de estas víctimas fueron clave para la investigación policial. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Los padres de Ricardo Ramírez eran Mercedes Muñoz y Julián Tapia Ramírez, ambos de ascendencia mexicana. Se enamoraron, se casaron y acabaron formando una familia numerosa en El Paso, Texas. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, nació el 29 de febrero de 1960 y era el más pequeño de los 5 hijos de la pareja. Me gustaría poder decir que tuvo una infancia y adolescencia felices, pero no fue el caso. Y es que su hogar estuvo marcado por la violencia. Este es el típico caso en el que te acabas preguntando de si hubiera nacido en otra familia, se hubiera convertido en asesino en serie. Al final es el eterno debate de si los monstruos nacen así o se hacen. Y no tengo una respuesta clara para esta pregunta, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos una infancia traumática o las malas influencias pueden ser determinantes. Su padre, Julián Tapia, nació en Camargo, un municipio de Chihuahua, en México, y había sido policía en la ciudad de Juárez. Estaba muy acostumbrado a la violencia, era un hombre duro, inestable y alcohólico. Una muy mala combinación. Los malos tratos en la familia eran cotidianos, no dudaba en pegar a su esposa o a sus hijos hasta que se cansaba. Richard era un niño temeroso de su padre y fuera del ámbito familiar se mostraba tímido y solitario. En el colegio tampoco se adaptaba, le costaba socializar con otros niños y habitualmente sufría ataques epilépticos, lo que hacía que se aislara todavía más. Se cree que fue por estos problemas de salud por lo que Richard empezó a desarrollar un enorme miedo a la muerte. Y fue entonces cuando empezó a visitar cementerios de forma habitual. Y lo que en un principio era temor se acabó transformando en una espeluznante atracción y fascinación por la muerte. Evidentemente, acostumbrarse a la violencia desde pequeño acabó afectando el carácter de Richard. Pero la familia cree que lo más determinante para la creación del monstruo fue su relación con su primo Miguel. Miguel era exmilitar y había combatido en la guerra de Vietnam y por lo que se dice y por lo que parece estaba bastante trastornado incluso antes de haber ido a la guerra. Sin embargo, su estancia en Vietnam le permitió llevar a cabo todo tipo de barbaridades tanto con militares como con población civil. Entre otras cosas, Miguel había asesinado, violado y torturado con total impunidad. Y no solo eso, sino que también tenía fotos de muchas de sus atrocidades como recuerdo. Richard comenzó a juntarse con su primo con tan solo 9 años. Y si decimos que Miguel fue una mala influencia para Richard, nos quedaríamos cortos. Miguel solía contarle a Richard sus hazañas sobre la guerra y además le enseñó técnicas del ejército estadounidense para matar con sigilo. Le contaba con todo lujo de detalles cómo había abusado y asesinado, e incluso le mostró una foto Polaroid en la que salía posando con la cabeza de una mujer vietnamita a la que había decapitado. Además, Miguel también inició a Richard en el uso de estupefacientes. Ambos consumían habitualmente grandes cantidades de marihuana, alcohol y LSD, y juntos empezaron a cometer pequeños robos nocturnos para comprar más droga. Pero los delitos de Miguel no acabaron en Vietnam. Miguel estaba casado y tenía 2 hijos, y la verdad es que no era ni buen padre ni buen marido.
marido. En su casa eran habituales las discusiones y solía maltratar a su mujer Jessie cuando las cosas no salían como él quería. El 4 de mayo de 1973, Jessie, su mujer, le recriminó que pasara los días drogándose con Richard en lugar de buscar trabajo y cuidar de sus hijos. Y Miguel, como respuesta, cogió una pistola y le disparó a su mujer en la cara. Cuando ocurrió esto, Richard estaba presente. Y Miguel, orgulloso de lo que acababa de hacer, señaló el cuerpo de su mujer y le dijo a Richard lo siguiente: esto es lo que se les hace a las zorras. Y después, como si nada hubiese pasado, se fueron a dar un paseo por la calle. Al final lo detuvieron y fue a juicio por lo ocurrido, pero se le acabaría declarando inocente porque iba drogado y además sufría un trastorno de estrés postraumático por la guerra de Vietnam. Por eso se libró de la cárcel, pero sí que le enviarían 4 años a un hospital psiquiátrico para que lo trataran. A raíz de esto, y con tan solo 13 años, Richard había normalizado completamente los comportamientos violentos y los abusos hacia mujeres. Los psiquiatras que lo llegaron a evaluar piensan que debido a esta influencia de su primo, para Richard el sexo y la violencia estaban intrínsecamente unidos. Y es que Richard no conocía otra cosa. Esto sería un factor determinante para su comportamiento sexual y su trayectoria criminal. También hay que decir que el propio Richard dijo posteriormente que el comportamiento de su primo no le influenció. Es decir, que había algo dentro de él que no funcionaba ya desde antes. Y que cuando su primo le enseñaba las fotos y le contaba sus historias sobre la guerra, que él no sentía miedo o asco, sino fascinación. Con su primo en un centro psiquiátrico, Richard decidió ir a vivir con su hermana Ruth y su cuñado Roberto. Y digamos que su estancia en esta casa tampoco le serviría para enderezarse. Su cuñado era un boyer, lo que conocemos comúnmente como un mirón. Y es que le gustaba pasar por la calle y mirar por las ventanas para ver a las mujeres. Y esta costumbre se la enseñaría también a Richard. Y ambos acostumbraban a merodear por la noche buscando ventanas para observar a mujeres sin que éstas lo supieran. Este se convertiría en uno de los elementos más reconocibles del modus operandi de Richard. Y es por esto que es llamado el merodeador o el acosador nocturno. Hasta este momento su trayectoria delictiva era simplemente el de pequeños robos para comprar estupefacientes. Pero eso era solo el principio. Richard empezaría a poner en práctica lo que había aprendido de su primo, especialmente las técnicas de sigilo. Era un joven adolescente de 15 años al que las clases no le iban para nada bien, así que decidió buscar trabajo en un Holiday Inn, una cadena de hoteles. Y como trabajador tenía la llave maestra que le permitía entrar a todas las habitaciones de los huéspedes, así que lo que hacía era entrar por las noches sigilosamente y robarles. Pero llegó un momento en el que robar ya no era suficiente para Richard, y una de las noches entró en una habitación donde dormía una mujer e intentó abusar de ella. De hecho, lo hubiera conseguido de no ser porque el marido de la mujer entró en ese instante en la habitación y lo acabó reduciendo a base de golpes. Y aunque la pareja lo denunció aquella misma noche, no se presentaron al juicio. Que esto es básicamente porque vivían en otro estado y prefirieron pasar página y olvidarse de todo. Así que al final Richard fue absuelto y la única consecuencia fue que le despidieron del trabajo. Richard había nacido en el seno de una familia muy católica, pero desde jovencito se había alejado de estos pensamientos. Había acudido a varias reuniones de los testigos de Jehová, pero digamos que la idea de Dios no le atraía demasiado. Lo que realmente le interesaba y le cautivaba era la figura de Satanás. Sobre esto él decía lo siguiente: Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. De alguna forma, para él, adorar a Satán legitimaba los crímenes que había cometido desde muy joven. En una escena de uno de sus crímenes, Richard se llegó a dejar abandonada una gorra del grupo AC/DC, y el día en que lo atraparon llevaba una camiseta de la misma banda. Esto causó que surgieran todo tipo de teorías, relacionando al grupo AC/DC con Richard y el satanismo. Sí es cierto que le gustaba el rock y especialmente AC/DC, y además interpretaba las letras de este grupo desde sus creencias, pero el grupo no tenía nada que ver con él. Sin embargo, la prensa y las autoridades lo investigaron de forma exhaustiva, intentando relacionar las letras de las canciones de AC/DC con lo que había hecho Richard en sus crímenes. Y la evidencia más clara que lograron
lograron encontrar fue la letra de la canción Night Prowler, que en español sería Merodeador Nocturno y pertenece al disco Highway to Hell, Autopista hacia el infierno. La canción tenía frases como las siguientes: soy tu merodeador nocturno, dormido en el día. Sí, soy tu merodeador nocturno, sal de mi camino. Cuidado con el merodeador nocturno, cuidado esta noche, no hay nada que puedas hacer. La letra es bastante desafortunada para este caso, y evidentemente la prensa sensacionalista de la época aprovechó la situación no solo para atacarlos, sino también para acusarlos de haber inspirado al asesino. A raíz de esto, incluso ACDC tuvo que cancelar varios de sus conciertos, además de salir a dar explicaciones en las que afirmaron que se trataba de una desafortunada casualidad y que para nada ellos habían escrito la letra de esa canción con la intención de inspirar a nadie a cometer esos crímenes. Al final, las autoridades especializadas en asesinos seriales descartaron esta posibilidad y dijeron que básicamente los intereses que pueda tener un asesino en serie no tienen por qué estar directamente relacionados con sus crímenes. Que este tipo de cosas también han pasado mucho, no solo con canciones o con cantantes, sino con videojuegos. Que hay muchos casos en los que el criminal jugaba a algún videojuego y la prensa lo que ha hecho ha sido intentar relacionar los crímenes con jugar a ese juego. Como por ejemplo en el caso de España, el asesino de la katana jugaba al Final Fantasy y lo que se hizo fue decir que había cometido los crímenes inspirado por ese videojuego, cosa que no era así. Volviendo al caso, después de este incidente en el hotel, Richard dejó los estudios definitivamente y se mudó al condado de Los Ángeles. Eran principios de 1982 y para este momento Richard ya tenía 22 años y lejos de enderezar su vida se había hundido cada vez más en sus adicciones. Básicamente era un maleante que subsistía a base de robos para pagarse la comida y los estupefacientes. Pero por desgracia no se quedó solo en robos y a partir de 1984 el condado de Los Ángeles, que es donde cometió la mayoría de sus crímenes, se convirtió en su coto de caza particular. Estamos ante un criminal sin un modus operandi claro, por lo general muy desorganizado y oportunista. Es decir, que no había una firma singular en sus crímenes, además de que también utilizó diferentes armas para cometerlos. Pero el denominador común de la mayoría de sus crímenes era el allanamiento de morada nocturno y el sigilo. El primero de sus ataques mortales fue en San Francisco, el 10 de abril de 1984. Richard Ramírez aprovechó la oscuridad de la noche para secuestrar a May Leung, una niña de tan solo 9 años. La llevó al sótano del bloque de apartamentos de la pequeña y allí abusó de ella. La apuñaló varias veces y finalmente la colgó de una de las tuberías del sótano. Cuando descubrieron el cuerpo, las autoridades se quedaron atónitas y describieron la escena como un ritual. Ronald Schneider, uno de los oficiales que llevó el caso, dijo que ver a la niña era como ver a Jesucristo en la cruz, colgada semidesnuda con la cabeza caída y la barbilla baja, algo que no podría olvidar jamás. Este caso quedó sin resolver en aquel momento, puesto que no había pistas claras que pudieran llevar a un culpable, y además los medios eran bastante limitados en esa época. La alcaldesa de San Francisco ofreció una recompensa de $10,000 para aquel que diera información que sirviera para arrestar al criminal, pero por desgracia no consiguieron nada. Y no fue hasta 2009 que gracias a los avances tecnológicos pudieron vincular las pruebas de ADN recogidas en la escena con el ADN de Richard Ramírez. Según los expertos, tendría sentido que un satanista escenificara una escena de esta manera, ya que se estaba intentando simbolizar una profanación. Pero a Richard nunca se le llegó a acusar de este caso. La primera víctima oficial de Richard Ramírez fue Jenny Binkow, de 79 años. El 28 de junio de 1984, el merodeador nocturno salió de caza y se coló en el apartamento de Jenny en Glassell Park, Los Ángeles. La mujer dormía plácidamente cuando el agresor entró en su vivienda, así que no tuvo ninguna posibilidad frente a Richard. Con un cuchillo le cortó el cuello profundamente y además le asestó varias puñaladas. Al día siguiente, Jack Binkow, el hijo de la víctima, fue a visitarla como de costumbre y al llegar a la casa se encontró una ventana rota y la puerta abierta. Y esperándose lo peor, se adentró en el apartamento, que estaba todo revuelto. Todo apuntaba a que se trataba de un robo, hasta que entró a la habitación de su madre y la encontró cruelmente asesinada. Después de este ataque, Richard estuvo casi un año
años sin volver a cometer ningún crimen, hasta el 17 de marzo de 1985. María Hernández era una joven de 22 años que vivía en una casa compartida en Rosemead, una ciudad del condado de Los Ángeles. Aquella noche María volvía de trabajar y aparcó en su garaje, pero para su sorpresa un hombre vestido completamente de negro le estaba esperando. Richard le apuntó con la pistola y disparó, pero María, en un movimiento reflejo, se llevó las manos a la cara para intentar cubrirse, con la gran suerte de que la bala que había disparado Richard le rebotó en el llavero que llevaba en la mano. Tras el tiro, María cayó al suelo desconcertada y se quedó ahí quieta hasta escuchar que el agresor cerraba la puerta. Se levantó rápidamente y empezó a correr hasta que escuchó otro disparo. En ese instante, María cayó en la cuenta de que su compañera Daily Okazaki continuaba dentro de la casa, así que decidió volver para alertarla y ver cómo estaba. Creía que el agresor ya había huido por la puerta trasera, así que se dirigió a la principal. Y justo cuando ella iba a entrar en la casa, fue Richard Ramírez quien abrió la puerta desde dentro y se volvieron a encontrar. María no tenía otra opción que rogar por su vida y así lo hizo. Se puso de rodillas, levantó las manos y le pidió que por favor no le volviera a disparar, que ya era suficiente. Y sin decir una palabra, Richard Ramírez bajó el arma y se marchó caminando tranquilamente. Aquella noche María Hernández escapó 2 veces de la muerte, pero su compañera de piso no tuvo la misma suerte. Y es que cuando María entró en la casa se encontró a Daily Okazaki muerta de un tiro en la frente. Y por desgracia esta no sería la última víctima de Richard Ramírez, porque tan solo 40 minutos después de este incidente volvió a atacar. Sai-Lian Yu, de 30 años, era una estudiante de arte en Pasadena que regresaba a su casa aquella madrugada. Richard Ramírez empezó a seguirla con su coche y, aprovechando un semáforo en rojo en Monterey Park, paró el coche justo a su lado. Según informaron 2 testigos, la joven le gritó que si no paraba de seguirle acabaría llamando a la policía, pero a él le dio igual, la sacó a golpes de su vehículo y le pegó 2 tiros, uno en el hombro y otro en el riñón. Los mismos testigos escucharon cómo Richard insultó a la joven y luego se fue de allí huyendo, dejándola morir en la carretera. Las autoridades empezaron a sospechar en este momento que ambos crímenes podían estar relacionados, puesto que ambas víctimas eran mujeres de más o menos la misma edad y el arma tenía balas de calibre 22. Además, María Hernández había sobrevivido al ataque y le había visto la cara, por lo que se pudo hacer un primer retrato robot del asesino y si lo acababan atrapando, María podría identificarlo. Tan solo 3 días después, el acosador nocturno lo volvió a hacer. Esta vez se coló en la casa de Maxine y Vicent Zazara, de 44 y 64 años. El primero con el que se cruzó fue con Vincent, que dormía en el sofá. Richard sacó su pistola y le dio una muerte rápida, un tiro en la sien, pero la peor parte se la llevó sin duda Maxine Zazara. Con el ruido del disparo se despertó, pero el agresor ya estaba en la habitación y no pudo hacer mucho para defenderse. Y es que el criminal se le echó encima y le ató las manos. Mientras Richard Ramírez buscaba objetos de valor por la casa y dinero, Maxine consiguió alcanzar una escopeta que su marido guardaba bajo la cama. Maxine apretó el gatillo, pero la escopeta estaba descargada. Resulta que su marido Vincent había quitado los cartuchos del arma porque iban a ir sus nietos de visita y quería evitar accidentes. Tras ver que la mujer no tenía munición, Richard sacó su revólver y le disparó 3 veces y después abusó de ella. Y además le asestó varias puñaladas en sus partes. Para finalizar, intentó sacarle el corazón con el cuchillo, pero no pudo romper las costillas, así que le sacó los ojos y se los llevó de recuerdo. Al día siguiente, el hijo de la pareja fue a visitar a sus padres y se encontró con esta sádica escena del crimen. Inmediatamente llamó a las autoridades, pero lo único que encontraron los policías fue una huella. El 14 de mayo, Ramírez volvió a atacar en Monterey Park, en la casa de otro matrimonio, William, de 66 años, y Lillian Doy, de 56. Con su modus operandi habitual, entró por la noche en el hogar de los Doy a través de una ventana. Ramírez disparó en la cabeza a William, pero no lo mató en el acto. Luego se fue a la habitación donde dormía Lillian para abusar de ella y además también robar objetos de valor del matrimonio. Mientras tanto, William, en un último esfuerzo, llegó al teléfono y consiguió llamar a emergencias. Y se cree que gracias a la rápida respuesta policial se consiguió salvar la vida de su esposa. Desgraciadamente no consiguieron atrapar al agresor y William falleció de camino al hospital. Como os he dicho antes, el acosador nocturno no tenía un modus operandi fijo y mató a sus víctimas de diferentes formas.
Su imaginación para el sadismo no tenía límites. 2 semanas más tarde de este sangriento ataque, irrumpió en la casa de 2 hermanas ancianas, Letty Lang, de 81 años, y Mabel Bell, de 83. A la primera la agredió con un martillo que encontró en la propia casa y luego abusó de ella, y a la segunda la electrocutó. Después de esto cogió un pintalabios y dibujó un pentáculo invertido en la pared, lo cual es considerado un símbolo satánico. Las mujeres fueron encontradas 2 días después aún con vida y sobrevivieron al ataque, pero Mabel acabaría falleciendo 2 semanas más tarde en el hospital debido a sus heridas. No había pasado ni un día desde este ataque y Richard volvió a actuar, esta vez en Burbank, en una ciudad del condado de Los Ángeles. Como ya era habitual, Richard aprovechó la oscuridad de la noche para no ser visto y entrar en una casa. Su intención principal era la de robar, pero él nunca desaprovechaba la oportunidad de hacer el mal. En el dormitorio principal de la casa se encontraba Carol Cale durmiendo. Él se acercó con el sigilo que lo caracterizaba y la despertó exigiéndole que le diera todo lo que tuviera valor en la casa. Carol le dio todo lo que tenía y le rogó que no le hiciera daño a su hijo de 11 años que dormía en otra habitación. Entonces el depravado psicópata despertó al niño, lo llevó a la habitación en la que estaba con Carol y ahí abusó de ella varias veces delante de su hijo. Cuando se cansó, la maniató y se fue de allí dejándolos con vida. Estamos ante un psicópata que no solo disfrutaba matando, de alguna forma le complacía hacer daño a las personas y dejarlas con vida para contarlo. Le excitaba la idea de dejarlas marcadas para siempre con un trauma que jamás podrían olvidar. Carol logró liberarse de las ataduras a la mañana siguiente y llamó a la policía. Según su testimonio, el agresor había estado alardeando de sus crímenes y aseguró que no iba a parar, que quería demostrar lo que era capaz de hacer. Además, su testimonio sirvió también para dibujar otro retrato robot más del asesino. Y dijo, sus ojos eran absolutamente demoníacos y sus dientes estaban podridos. Varias víctimas que habían sobrevivido a sus ataques hicieron hincapié en esto mismo, en que los dientes estaban muy mal cuidados y que el aliento era del infierno. Y esto, aunque pueda parecer una tontería, era una pista más para la policía. En cuanto a la población del condado de Los Ángeles, estaban cada vez más preocupados por su seguridad. Y por las noches se cercioraban de haber cerrado bien las puertas y las ventanas. Richard Ramírez, que había visto las noticias en ese momento, sabía que la gente estaba alerta, así que se esperó un mes a que se calmaran las aguas para volver a actuar. Y cuando vio que los crímenes que había cometido no eran noticia, volvió a la carga. El 27 de junio fue a la ciudad de Arcadia y allí entró en la casa de Patty Elaine Higgins, de 31 años. Después de abusar de ella varias veces, la degolló tan profundamente que se cree que intentó decapitarla. Unos días más tarde actuó de nuevo en esa misma ciudad y la víctima esta vez fue Mary Louise Cannon, una anciana de 75 años. Richard entró en su casa por la noche, fue a su habitación y la estranguló y golpeó hasta matarla. Una vez ya muerta, le dio múltiples puñaladas y se fue del domicilio. Richard Ramírez continuó viajando con un Toyota robado de ciudad en ciudad y su siguiente parada fue Sierra Madre, en California. Era muy oportunista y si se encontraba una ventana o una puerta abierta, no lo desaprovechaba. Y en esta ocasión se habían dejado la puerta abierta, por lo que pudo entrar muy fácilmente. En el salón de la casa se encontró a Whitney Bennett, de 16 años. La joven estaba descansando cuando el agresor la sorprendió pegándole con una barra de hierro en la cabeza. Según el testimonio de Richard, como no pudo encontrar ningún utensilio lo suficientemente grande como para degollarla, decidió estrangularla con el cable del teléfono. Resulta que mientras lo hacía saltaron chispas del cable. Él se detuvo y vio que la chica aún respiraba. Este evento dice que lo tomó como una señal de Jesucristo de que no debía matarla, así que la dejó allí y se fue sin más. Que siendo satánico se podría haber tomado esta señal de otra manera, pero gracias a esto la chica consiguió sobrevivir. La racha de asesinatos era imparable y su hambre de muerte insaciable. Su amenaza se estaba convirtiendo en realidad e iba a cometer muchos más crímenes. 2 días más tarde, el 7 de julio, viajó a Monterey Park y allí entró a otras 2 casas. En la primera se encontraba Joyce Lucille Nelson, de 60 años. Después de robarle, el agresor intentó abusar de ella ahí mismo, pero ella se resistió.
Esto cabreó muchísimo a Richard, que estaba acostumbrado a salirse con la suya, así que la mató pisándole la cabeza. El ataque fue tan salvaje que la huella de su zapato se quedó marcada en su cara. La segunda víctima esa misma noche fue Sophie Dickman. La pobre mujer, que tenía 63 años, fue abusada salvajemente y golpeada, pero se marchó de allí dejándola con vida. Por lo que parece, sus ansias de matar eran cada vez mayores y el 20 de julio volvió a hacer un ataque doble. Lela y Maxon, de 66 y 68 años, era una entrañable pareja a la que todo el barrio quería, y siempre se dejaban la puerta de casa abierta, ya que los 13 nietos que tenían entraban y salían muy a menudo. Aunque esa noche, y por desgracia, quien entró fue el acosador nocturno, y no tuvo ningún tipo de piedad con esta pareja de ancianos. Les atacó con un machete brutalmente, les disparó y para acabar intentó decapitarlos. Saqueó toda la casa y se fue a Sun Valley a cometer su siguiente crimen esa misma noche. Una vez allí se coló por la ventana de los Kovanaz, una familia formada por Chainarong y Somkid, de 32 años, y su hijo de 8. Chainarong lo mató primero de un tiro en la cabeza, y como solía hacer con las mujeres, a Somkid la maniató y abusó de ella. Según el testimonio de Somkid, tras la agresión le obligó a que le diera todos los objetos de valor de la casa, y cuando acabó le hizo jurar por Satanás que se lo había dado todo. Esto de jurar por el maligno no era la primera vez que lo hacía, y es que hay más testimonios de supervivientes que hacen declaraciones similares a esta. Tras un parón de 2 semanas, Richard Ramírez fue a Northright, en California, y la noche del 6 de agosto del 85, Christopher y Virginia Peterson se llevaron el mayor susto de sus vidas. Ramírez se coló en la casa por una ventana abierta y se dirigió al dormitorio principal donde dormía. Se puso encima de Virginia y esta se despertó sobresaltada preguntándole que quién era y que qué quería. Él, riéndose, le pegó un tiro en la cara y otro en el cuello a su marido. Los dos quedaron aturdidos mientras sangraban, pero Christopher sacó fuerzas y se enfrentó al agresor. Ramírez le disparó 2 veces más, pero falló y finalmente huyó de la escena. La pareja fue corriendo a ver a su hija de 4 años que dormía en otra habitación y juntos se montaron todos en la caravana y fueron al hospital. Ambos sobrevivieron y solo necesitaron pasar una noche ingresados, lo cual es casi un milagro tratándose de disparos a tan poca distancia. Virginia Peterson dijo a la prensa lo siguiente: "Todavía me pregunto cómo fuimos elegidos entre millones de personas. Siempre le pasa a otro. Recoges el periódico y es otra persona a millas de distancia. Nunca volveremos a dormir con una ventana abierta". 2 días más tarde, el 8 de agosto, Richard se dirigió a Diamond Bar para cometer su siguiente crimen. En la casa que escogió vivían Elías y Sakina Abowad y su hijo de 3 años. Aquí sí que se puede decir que siguió su modus operandi habitual, ya que en muchos ataques seguía el mismo patrón. Eran las 4 de la madrugada, entró en la casa y se dirigió al dormitorio principal, donde mató a Elías, al marido, de un disparo. Después maniateó a Sakina, le hizo decirle dónde tenía los objetos de valor y después de esto abusó de ella en repetidas ocasiones. El niño de 3 años, que estaba durmiendo, se despertó por los ruidos y fue a la habitación de sus padres. Pero a Ramírez esto no le importó lo más mínimo. Ató al niño y continuó abusando de Sakina delante de él hasta que se cansó y abandonó la casa. Naturalmente, el miedo a un nuevo ataque se propagó por el barrio y empezaron a poner barrotes en las puertas y las ventanas. Querían impedir que el acosador nocturno volviera a entrar de nuevo, ya que en varias ocasiones actuaba en el mismo barrio. Pero Ramírez ya había abandonado Diamond Bar y se dirigía a San Francisco, donde cometió su último ataque mortal. Como en el caso anterior, entró en la casa y mató primero al marido de un tiro, Peter Pan, de 66 años. Luego abusó de su esposa Bárbara, de 62, y le pegó un tiro. Y Ramírez se pensó que la había matado. Fue a la sala de estar y con un cuchillo talló en la pared un pentáculo y escribió Jack the Knife. Y después de esto se masturbó eyaculando en la alfombra y abandonó la casa. El último ataque del acosador nocturno fue el 24 de agosto en Old Mason, California. Era una noche bastante calurosa, por lo que Bill Carnes y su prometida Inez Harrison decidieron dejar la ventana abierta para que corriera el aire. Y Ramírez aprovechó esto para entrar en la casa mientras dormían. Vestido completamente de negro, se acercó sigilosamente a la pareja y le pegó 3 tiros en la cara a Bill. Lo siguiente fue ir a por Inez, que le pegó varias veces y abusó de ella, y antes de irse le dijo: "Soy el acosador nocturno".
Inés fue rápidamente a ver cómo estaba su prometido y llamó a emergencias. Y una vez en el hospital consiguieron estabilizarle y salvarle la vida a Bill, aunque quedó con secuelas físicas y también con pérdidas de memoria a corto plazo. Richard Ramírez había sido bastante descuidado, pues en casi todos sus ataques había dejado múltiples pruebas, además de muchos testigos que podrían identificarlo fácilmente. Sin ir más lejos, cuando estaba en Old Mason, antes de su último ataque, intentó entrar a otra casa. Sin embargo, en esa casa había un niño de 13 años que estaba despierto y al escuchar los ruidos en el exterior decidió salir a ver qué pasaba. El criminal, al ser descubierto, cogió su coche y huyó rápidamente, pero al joven le dio el tiempo necesario para ver por completo la matrícula y el modelo del coche. Ramírez decidió abandonar este coche robado y robar otro nuevo. Sabía perfectamente que lo podrían atrapar por aquel coche, así que se esmeró en deshacerse de él y limpiar las huellas, pero se olvidó de limpiar las de los retrovisores. Y es que por lo visto había ajustado con su mano el espejo retrovisor, lo cual había hecho que se plasmaran allí sus huellas. Daos cuenta que estamos en 1985. En uno de los crímenes se había encontrado una huella, pero era muy difícil encontrar a quién pertenecía, básicamente porque los registros de huellas no estaban informatizados en ese momento. Así que tuvieron que cotejarlo todo manualmente. Mientras tanto, a un informante de la policía le llegó un objeto que podía pertenecer a una de las víctimas. Y esa pista los llevó hasta un amigo de Richard Ramírez, llamado Armando Rodríguez. Las autoridades interrogaron a Armando y fue él quien acabó confesando que su amigo Richard era el acosador nocturno. Y los inspectores solo tuvieron que comparar las huellas para concluir que realmente era Richard a quien estaban buscando. Además, descubrieron que Richard tenía antecedentes por robo y en la ficha policial estaba su foto. Los agentes que llevaban el caso no querían que nada de esto se hiciera público. Si el criminal sabía que la policía ya conocía su identidad, lo más seguro es que se diera la fuga y no pudieran atraparlo nunca. Pero a pesar de esto, los altos mandos policiales y políticos decidieron que lo mejor era hacerlo público y así emitir a la población un mensaje de tranquilidad y de eficiencia policial. La cara de Richard Ramírez había salido en todas las portadas y la gente comenzó a reconocerlo por la calle y a llamar a la policía. Ramírez intentó robar un coche y huir, pero no lo logró. Y después de toda la investigación policial, el mérito de su detención fue para la ciudadanía. Un grupo de personas lo rodearon y consiguieron reducirlo, y fue entonces cuando llamaron a las autoridades. Y mientras esperaban a que vinieran los policías, le dieron una gran paliza y un golpe en la cabeza con una barra de hierro. Cuando la policía llegó, Richard estaba sentado en el suelo, consciente, pero con una brecha en la cabeza. Y por fin lo habían atrapado. Aunque las huellas dactilares coincidían, no era una prueba lo bastante contundente como para condenarlo. Pero como os he dicho antes, Ramírez se había dejado muchos cabos sueltos, y los que habían sobrevivido a sus ataques lo identificaron como su agresor. Además de todo lo que os he contado, también llegó a secuestrar y abusar de niños. Pero en aquel momento decidieron que lo mejor para los menores era dejarlos alejados del caso y así que no tuvieran que volver a ver a Richard otra vez. Después de 3 años de investigación, el 22 de julio de 1988 comenzó el juicio. Y como en otros casos que hemos visto en este canal, fue un juicio muy mediático. A Richard le gustaban mucho las cámaras, la atención y la popularidad que había alcanzado, y aprovechaba cualquier oportunidad para hacer un espectáculo. Por ejemplo, la foto más famosa de este juicio es una de Richard Ramírez levantando la mano a la cámara y en la palma tenía dibujado un pentáculo. Las pruebas y los testimonios en contra de Ramírez eran muy contundentes y el jurado no tuvo dudas. El 20 de septiembre de 1989 se le declaró culpable de 43 cargos, 14 por robos, 13 por asesinato, 11 por violación y 5 por tentativa de homicidio. Y el 7 de noviembre el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Michael Tynan, le condenó a 19 condenas de muerte por cámara de gas. Richard Ramírez decidió hablar entonces y dijo lo siguiente: "No me entendéis, no espero que lo hagáis, no sois capaces, estoy más allá de vuestras experiencias, estoy más allá del bien y del mal. Seré vengado. Lucifer habita en todos nosotros". Y más tarde añadió:
No me importa, la muerte siempre fue parte de esto, os veré en Disneyland. A pesar de lo que hizo, tuvo un gran número de seguidoras tanto durante como después del juicio. Lo idolatraban e incluso tenían fantasías eróticas con él. Es algo que ya hemos visto en otros casos como el de Ted Bundy o el de Charles Manson, que es un fenómeno conocido como hibristofilia. Estamos ante un lobo con piel de cordero, uno de los peores casos que he analizado, y aún así muchas mujeres se sentían atraídas por él. Muchas de estas chicas iban al juicio para poder verlo, y eso no es lo peor. Richard Ramírez recibió decenas de cartas de amor con fotos eróticas de estas chicas hechas especialmente para él. De hecho, se llegó incluso a casar en 1996 con Doreen Lyon, una de sus fans. Y la verdad es que, aunque es un fenómeno bastante habitual, nunca podré llegar a entender cómo una persona se puede sentir atraída por un criminal de estas características. Durante su estancia en prisión, Ramírez no solo recibía la atención de sus fans, sino también de los medios de comunicación. Nunca contaría nada sobre sus crímenes, pero estaba encantado de mostrar su particular punto de vista. Dijo: un satanista admite ser malvado. Todos somos malvados de una forma u otra. Sí, soy malvado. No en un 100%, pero sí. El mal siempre ha existido. El mundo perfecto que la mayoría de la gente busca nunca pasará y se pondrá peor. En estas declaraciones vemos claramente quién es Richard Ramírez. Y no es un loco cualquiera, es un psicópata cruel y malvado que nunca se arrepintió de sus crímenes. En otra entrevista afirmó lo siguiente: un asesino en serie surge por las circunstancias, como una receta de pobreza, drogas y abuso infantil. Estas cosas contribuyen a la frustración y a la ira de una persona, y en algún momento de su vida explota. Esto es lo que os comentaba al principio del vídeo, y es la duda que siempre queda. Y es que no podemos saber qué hubiera hecho con su vida y si hubiera acabado igual de haber tenido unas influencias mejores. Pero llegados a este punto no tenía ningún arreglo, simplemente era malvado. La rehabilitación y la reinserción en la sociedad de un criminal de estas características y a esta altura se me hace completamente inviable. En prisión, el acosador nocturno intentó apelar en varias ocasiones para tumbar la sentencia. Decía que no había tenido un juicio justo, que sus abogados eran novatos, que no se conocían bien las leyes de Los Ángeles o que no se le realizó una evaluación psiquiátrica, pero nada le funcionó. La Corte Suprema de California ratificó la sentencia y rechazó las apelaciones de Richard el 6 de agosto de 2006. Así que el destino de Ramírez parecía estar escrito, iba a morir en la cámara de gas. Sin embargo, y tras haber pasado 23 años en el corredor de la muerte, acabó falleciendo el 7 de junio de 2013 a los 53 años de cáncer. En definitiva, Richard Ramírez tenía razón cuando decía que el mundo perfecto que la gente busca nunca existirá. Pero no me cabe ninguna duda de que cuando monstruos como él mueren, el mundo se vuelve un lugar mejor. Excepto la propia familia de Richard, dudo que alguien llorara su muerte. Y la mayoría de lágrimas que aquel día cayeron serían de felicidad. Sobre todo las de sus víctimas, que pudieron respirar por fin tranquilas, asimilando que el psicópata que les hizo tanto daño no regresaría jamás. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.